Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo webinar de IAB Spain. Soy Reyes Justribo, directora general de IAB en España, y además de daros la bienvenida a todos los que estáis ya conectados y a los que se están conectando en este momento, quería agradecer a nuestro socio Infinia el provocar y hacer posible este webinar que tenemos hoy. Especialmente interesante porque nos van a llevar a lo largo de la ponencia, con invitados además de lujo, a entender cómo el consumidor en estos 2 meses que llevamos de confinamiento ha ido cambiando sus actitudes, sus usos, y cómo se puede generar esa trazabilidad y entender qué está haciendo y posiblemente qué haga o qué hagamos, porque todos somos consumidores, cuando esto pase. Así que muchas gracias a Infinia y muchas gracias a Diana Sánchez, que es su Sales General Manager en España y que es la ponente que además luego moderará al resto de invitados. Así que, sin más, Diana, te doy paso. Gracias otra vez y seguro que hoy vamos a aprender muchísimo con lo que nos van a contar. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Reyes, por la presentación. Y al contrario, muchas gracias a vosotros, a la IAB, por ofrecernos este canal de comunicación para poder mostrar parte de nuestro trabajo. Así que muchísimas gracias de verdad. Luego también quería dar las gracias a todos los asistentes, a todos vosotros los que os habéis tomado la molestia de registraros en este webinar y querer compartir parte de vuestra tarde con nosotros. Así que, pues, muchísimas gracias también. Espero que duréis hasta el final. Luego, no puedo no dar las gracias a los asistentes, a los invitados estrella, porque, bueno, pues ellos han querido formar parte de la mesa de opinión para dar sus puntos de vista sobre la situación actual que tenemos durante toda esta crisis del COVID. Entonces, bueno, quería darles las gracias en especial. Os voy a hacer las presentaciones oportunas. Tenemos con nosotros a Fernando Ramírez. Él es el Marketing Analytics y Media Manager en PlayStation. Luego tenemos también con nosotros a Sagrario Carrasco. Ella es Brand Lead para la cuenta de McDonald's en OMD, en el grupo OMG. Y por último, tenemos a Adolfo Fernández. Él es el Managing Director de Mediacom en la oficina de Madrid, perteneciente al grupo Agrupen. Muchísimas gracias y por vuestra presencia y por vuestra asistencia. Como hemos quedado, si os parece bien, vamos a tener las cámaras y los micrófonos apagados durante los 25 minutos aproximadamente que esté yo con datos, y luego cuando venga el debate de opinión, pues lo volvemos a encender, ¿vale? Muchas gracias y bienvenidos. Bueno, por supuesto, quiero desear que todos los que estáis al otro lado de la cámara estéis todos bien, todas vuestras familias. Y bueno, pues que estéis teniendo mucho ánimo en esta situación tan atípica que nos ha tocado vivir a todos. Pero bueno, pues que lo estéis llevando de la mejor manera posible. Los que estamos teletrabajando, pues dentro de lo que cabe tenemos muchísima suerte. Así que, pues así estamos, ¿no? Comentaros también que en la retaguardia van a estar Javier Acero y Álvaro Iturbe, que son los dos directores de ventas de Infinia España, y Vicente de la IAB, por si acaso hubiera algún problema técnico durante el webinar, ¿vale? Entonces, bueno, pues estarán ahí, por si acaso, que esperemos que no haya ningún problema técnico, pero bueno, por si acaso los tenemos en la retaguardia. Vale, os voy a contar un poco cómo va a ser la estructura del webinar para que cada uno pues preste más atención en los momentos que más interés le genere. Vamos a tener 3 bloques, ¿vale? El primer bloque sería simplemente son datos relevantes o significativos durante el confinamiento, ¿vale? Durante los meses de marzo y abril. El segundo bloque vamos a hablar sobre la construcción de audiencias y sobre el perfilado, el reporting, los datos que nos arroja el DMP durante todo este confinamiento. No solo durante, sino antes de, para que veamos las diferencias durante y cómo será en el después. Esa será la segunda parte.
Y el tercer bloque será directamente la mesa de opinión con nuestros invitados, con Sagrario, con Fernando y con Adolfo, ¿vale? Os iré avisando para recordar más o menos los tiempos. Y bueno, en la última parte, los 15 o 20 últimos minutos, vais a tener todos la oportunidad de hacer preguntas a los invitados a la mesa de opinión, con bueno, pues posibles dudas que os hayan quedado o cosas que os interese saber. Así que, pues bueno, pues estaremos encantados de responderos a todos a los que nos dé tiempo, ¿vale? Entonces, vamos a pasar sin más dilación ya a la parte de contenido. Bien es cierto que, bueno, como decíamos, evidentemente toda esta crisis ha cambiado todos los hábitos de consumo, ¿no? Nosotros lo hemos estado dividiendo por hogares. Ahora mismo pues hay hogares donde hay solteros, hay familias con hijos, hay mayores solos, hay diferentes. Entonces, bueno, lo hemos querido catalogar así, lo veremos más adelante. Bien es cierto que para que podáis entender cómo extraemos nosotros los datos de nuestro DMP, cómo y de qué manera y de dónde se extraen, os tengo que hacer un breve resumen de lo que es Infinia. No me voy a demorar mucho, es simplemente porque quiero que entendáis bien sobre qué hemos basado todo el estudio, ¿no? Nosotros utilizamos como única fuente nuestro DMP. La mayoría de vosotros sabéis que Infinia ahora mismo, a nivel España, conoce a unos 30 millones de usuarios. Cuando hablamos de conocer, es que efectivamente conocemos en profundidad cada uno de esos 30 millones de usuarios o de dispositivos. ¿Cómo conocemos esa audiencia? ¿Cómo somos capaces de tener ese conocimiento tan profundo sobre ellos, sobre sus movimientos? Bueno, pues es sencillo. Bueno, sencillo, si me oyen mis compañeros, los científicos de datos o el departamento técnico, seguramente no estarán de acuerdo conmigo. No quiero decir que sea sencillo el proceso, sino que es sencillo de explicar, ¿no? Nosotros desarrollamos una tecnología, es una SDK, que como bien sabéis, pues es un trocito de código que se implementa dentro del código nativo de las aplicaciones móviles. Nosotros nos tomamos la molestia de implementarla en un montón de sites, de que estamos ahora en España en más de 2.500 aplicaciones. Y, bueno, por supuesto, todos los usuarios que se descargan una aplicación con nuestra tecnología implementada, siempre tienen que dar su consentimiento, bueno, pues según el marco regulador de la GDPR en Europa o la CCPA en Estados Unidos. Eso siempre, evidentemente, tiene que estar así hecho. Luego, como os decía, la tecnología de la SDK lo que permite es hacer diferentes llamadas a nuestro DMP durante todo el día, pues dependiendo del publisher. Hay algunos publishers que permiten cada 5 minutos, cada 10, cada 15, cada 20, cada hora. Dependiendo del publisher, las llamadas son más constantes o menos constantes. Pero gracias a estas llamadas continuas a nuestro DMP, nosotros somos capaces de tener geolocalizado a nuestro usuario, a ese dispositivo, pues prácticamente las 24 horas del día. ¿Esto qué nos permite? Nos permite tener la trazabilidad de su usuario, ¿vale? Nosotros somos conscientes en todo momento cuál es el funnel de ese usuario. Antiguamente, cuando podíamos salir a la calle, veíamos, por supuesto, esa atribución a los puntos de venta. Ahora mismo solo estamos viendo la parte digital. Pero bueno, en definitiva, volveremos a ello y ahora os voy a explicar un poco los procesos que estamos utilizando, ¿no? Luego, para poder ver la trazabilidad real, nosotros siempre nos basamos en dos realidades. Por un lado estaría la realidad física, que se refiere a la geolocalización de esos usuarios, es decir, por coordenadas GPS exactamente dónde están físicamente, bien en su casa, en su trabajo, etc. Y luego estaría la realidad digital, de que aquí es donde conocemos un poco, que lo veremos durante el webinar, pues la rutina de navegación, las aplicaciones descargadas, un montón de información que nos permiten completar todos los algoritmos para poder llegar al perfil que estemos buscando, ¿no? En ese momento determinado. ¿Qué es lo que hicimos para confirmar un poco lo que es la solidez y la fiabilidad, ¿no? En estos tiempos un poco de incertidumbre, con quién colaboras, ¿no? Con los partners que utilizas? Pues nosotros se nos ocurrió hacer una auditoría voluntaria
quisimos elegir a una Big Four porque nos parecía pues, que tenía mucha más fiabilidad y mucho más empaque, más robustez. Y finalmente decidimos hacer esa certificación con Price. Entonces, bueno, pues ellos auditaron absolutamente lo que es la tecnología, los procesos y la taxonomía del DMP. Entonces, bueno, pues vamos con ello como abandonado porque la verdad es que nos parece importante. No os voy a comentar nada más de Infinia, vamos a pasar directamente a los datos que hemos recogido en nuestro estudio para que podáis ver las cosas más significativas. Vale. Bueno, evidentemente el grado de confinamiento en España durante el mes de marzo y abril ha sido del 90%. Esperemos que esto vaya extendiendo poco a poco. Y en esta diapositiva queríamos ver el uso de aplicaciones, ¿vale? El uso de aplicaciones de las categorías, mejor que las aplicaciones, las categorías que más han aumentado significativamente dentro de nuestro DMP, ¿vale? Destacaríamos las categorías de salud, teletrabajo, comida y bebida, entretenimiento, juegos y enseñanza online. Estas son las 6 categorías a destacar dentro del DMP, las que han aumentado considerablemente o las que están ahora mismo en alza, ¿no? Y además estamos viendo cómo crecen pues prácticamente día a día, es impresionante. En la siguiente diapositiva estamos viendo el uso de aplicaciones. Dentro de esas categorías, lo que os queríamos mostrar son las aplicaciones que efectivamente los usuarios están utilizando más. Cuando os hablaba que Infinia ve la realidad digital, una de las cosas a las que me refiero es precisamente a esto, ¿no? Nosotros, gracias al haber implementado esa SDK en los dispositivos móviles, somos capaces de ver también las aplicaciones, el resto de aplicaciones que esos usuarios tienen descargadas en su dispositivo, ¿no? Bueno, pues nuestro MP nos está diciendo pues, cosas interesantes, como por ejemplo, esto es durante el mes de marzo, el uso de estas aplicaciones, como por ejemplo la presión arterial. En cuanto al tema de salud, bueno, pues la gente evidentemente pues, se preocupó mucho en un inicio, en el mes de abril también se está viendo, la temperatura del cuerpo, es decir, la fiebre, aplicaciones de información como Corona Madrid o Stop COVID, bueno, pues realmente para cerciorarse si uno estaba bien o tus familiares estaban bien y tener información. Luego las aplicaciones de teletrabajo, nosotros mejor que nadie sabemos que pues ahora más que nunca es impresionante la cantidad. Al tenerlo tan fácil, yo creo, pues el aumento de las reuniones ha sido exponencial. Entonces, bueno, pues estamos todos conociendo un montón de plataformas que antes a lo mejor teníamos limitada a una o dos y ahora, bueno, pues están marcando la diferencia pues un Hangouts, un Skype, Zoom, que es la que estamos utilizando nosotros, un Teams, pues aplicaciones que hoy todo el mundo está utilizando para su día a día. Luego estarían en la categoría de comida y bebida aplicaciones como Supercook para recetas. También es cierto que gente que a lo mejor pues no cocinaba o no tenía tiempo, pues ahora tiene mucho más y se puede preocupar de hacerlo. Esta aplicación ha subido mogollón. Y luego, bueno, pues aplicaciones de comida a domicilio o supermercados, ¿vale? Como Mi Carrefour, Globo, Market Easy o Uber Eats. En la categoría de entretenimiento, ¿qué os voy a decir? Pues plataformas para matar esos ratos libres o entretener también a la familia. Vemos aparte de YouTube, Netflix, Amazon, etc. Estamos viendo Disney Plus y TikTok, que ahora hablaremos un poquito más en la siguiente parte. Luego los juegos, nosotros estamos viendo aquí en aplicaciones descargadas, son juegos de móviles, ¿vale? No estamos refiriéndonos a otro tipo de consolas o videojuegos, no, simplemente a aplicaciones de juegos móviles. Y por último, la enseñanza online. Evidentemente, pues también al tener más peques al estar todo el día los peques en casa, pues esto tiene que aumentar, ha aumentado, y también para la parte universitaria, para los universitarios que también están utilizando ciertas herramientas o aplicaciones, ¿vale? de ayuda. Aquí, ¿qué hemos traído aquí? Aquí traemos el top 3. ¿Vale? De aplicaciones. Realmente, ¿cuáles han tenido la curva incremental más alta? Hemos hecho la diferenciación entre el mes de marzo y el mes de abril porque realmente hay alguna diferencia. Es verdad que en marzo coincidió además con el lanzamiento de Disney Plus y bueno, pues
evidentemente todo el mundo se echó a descargarse la aplicación para tener a los peques entretenidos, aparte de Zoom, que es la primera, que ya no la nombramos más. Tenemos, por ejemplo, la aplicación de House Party. O sea, seguro que muchos de vosotros o casi todos de vosotros habéis recibido alguna invitación, no sé si a través de esta aplicación en concreto, pero aquellos cumpleaños que no puedes asistir físicamente o simplemente, oye, vamos a tomarnos el aperitivo, vamos a tomarnos una copa con amigos o con familia, ¿no? Bueno, pues en el mes de marzo la curva subió un mogollón de este tipo de aplicaciones. En cambio, en el mes de abril coge un poco más relevancia, no significa que en el mes de marzo se dejen de utilizar las que acabamos de ver, sino que en el mes de abril aumentan, en este caso, las aplicaciones de teletrabajo, como Google Meet, que se une un poco a ese top 3, y destaca TikTok, la fiebre TikTok. ¿Vale? Todo el mundo le ha dado por ahí. Y bueno, pues hemos pasado un poco de ese entretenimiento colectivo a intentar entretener al otro y bueno, pues divertirse y entretenerse. Estas son las 3 aplicaciones top del mes de marzo y de abril. Bien, pasamos a las búsquedas digitales en usuarios únicos. Aquí hemos querido analizar 8 categorías. No vamos a ir dato por dato porque al final puede parecer muy, muy aburrido y no estamos aquí para aburrir, simplemente para pasar un buen rato. Entonces sí que me gustaría destacar, por ejemplo, en la enseñanza online, el porcentaje. Nosotros tenemos los números, los datos sacados tanto en porcentaje como en usuarios únicos. En el caso de la enseñanza online, el porcentaje vemos que es brutal, no tanto de marzo a febrero, que sí que aumentó un 36% y ya es considerable, sino de abril a marzo. O sea, un 79%, casi un 80% de aumento de búsquedas relacionadas con la enseñanza online o la educación online. Se nota y pesa en las familias los niños. Ahora entiendo que los padres estaréis un poco más liberados por poder sacarlos, pero vamos, no queda otra que seguir intentando buscar aplicaciones que os ayuden a todo esto. Luego, por destacar, y por no ir leyendo todas las categorías que tenemos, por destacar, destacarían usuarios únicos también en e-commerce. Es algo que realmente está cogiendo muchísima relevancia. Del mes de febrero al mes de marzo se incrementó en 1,5 millones de usuarios. Pero es que cuidado, que de abril a marzo se han incrementado 2,5 millones. O sea, es decir, estamos contando con casi 4 millones más, o con más de 4 millones más de usuarios que están interesados en e-commerce, que están haciendo compras a través de estas páginas, que a los comercios no le ha quedado otra que ponerlas en marcha cuanto antes, ¿no? Luego destacaría también en porcentaje la categoría de deporte, un 26% y un 47%, que la suma pues, es bastante grande, desde el mes de abril hasta el mes de febrero. La gente, pues, bueno, pues dado que ya se han alargado diferentes ocasiones el estado de alarma, bueno, pues también la gente se interesa por cuidarse un poco más, no sé si es por entretenerse, por seguir cuidándose, pero realmente está en alza, ¿no? El tema del deporte y todo lo que tenga que ver con el deporte. O sea, estoy hablando de aplicaciones, bicicletas estáticas, pesas, me da igual, ¿vale? Todo lo relacionado con esa categoría. Luego en usuarios únicos también destacaría la parte de juegos, con pues, más de 3 millones, 600.000, o sea, es brutal también esta categoría. Y fijaos en el dato de la banca. A nosotros, la verdad es que nos ha llamado mucho la atención cuando sacamos los datos. Vimos que, bueno, de marzo a febrero sí que había un incremento del 18%, 400.000 usuarios más que estaban interesados en tener un poco toda su parte online de banca bien, en orden. Pero si os fijáis, es increíble cómo ha bajado. O sea, yo creo que en el mes de marzo lo que indican los datos es que ya dejaron todas sus gestiones hechas y simplemente está subiendo un 8%. Es bastante estable, está incluso en descenso. Igual que la telefonía, ¿no? La telefonía y la electrónica están bajando en el mes de abril con respecto a los meses anteriores. Vale, aquí nos hemos centrado
en la categoría de entretenimiento. Queríamos dejar una diapositiva solo para ella porque va a ser el caso con el que trabajemos el segundo bloque, la categoría de entretenimiento. Entonces, bueno, en esta parte sí que quería resaltar que estábamos hablando en un principio que nosotros conocemos la realidad física, por un lado, del usuario y la realidad digital. En este caso, solo estamos viendo la realidad digital, pero bien es cierto que de manera digital nosotros siempre buscamos lugares físicos donde ir, ¿no? Dónde está el concierto de X grupo o en qué teatro estrenan esa obra que llevo tanto tiempo queriendo ver, o dónde juega el Real Madrid o quien sea. Entonces, si os dais cuenta, en el primer dato de un menos 67, 50, o sea, casi un menos 70%, se está refiriendo a el descenso, el decrecimiento de las búsquedas online, pero sobre establecimientos físicos, ¿vale? Sobre cómo estamos viendo en el grupo de keywords. Esto es un grupo de keywords, no hemos podido poner todas las keywords porque sería infumable, eran muchísimas, entonces no se pueden resumir. Entonces lo hemos agrupado en grupo de keywords. Entonces ese menos 70% se está refiriendo a pues, los cierres de cines, estrenos cancelados o eventos, las devoluciones de entradas. La gente, evidentemente, en el mes de marzo pues dejó de buscar este tipo de hacer este tipo de búsquedas porque no podían salir, obviamente, entonces no había más. En cambio, vemos la tendencia positiva en nuestros funnel de las búsquedas digitales, absolutamente digitales, con suscripciones en Netflix, películas online, conciertos en directo, obras de teatro, ¿vale? Y en el mes de abril, con respecto a marzo, es increíble porque se vuelve a desplomar, obviamente, otro 15% más y aumenta un 72%. Esa es la parte que realmente, ¿qué es lo que está haciendo el usuario? Pues el usuario necesita que las marcas lleguen a ellos con cosas relacionadas con lo que pueden hacer, con el consumo nuevo, con la costumbre, con el habituamiento que hemos tenido que tener ahora. Si ves el grupo de keywords, estamos hablando de películas educativas, teatros online, la descarga de libros online, conciertos de realidad virtual, apertura de cines. La gente tiene más bien ganas de saber cuándo va a poder ir y retomar su vida. Entonces, bueno, esta es un poco la realidad de la categoría de entretenimiento, ¿vale? Comenzamos el segundo bloque, no me quiero enrollar mucho porque luego viene la mesa de debate. Después de este segundo bloque, recuerdo que vamos a tener a Sagrario, a Adolfo y a Fernando con nosotros. Entonces, bueno, os pido un poquito de paciencia para este segundo bloque, en el que os quiero explicar, bueno, pues cómo construimos, disculpad, cómo perfilamos a los usuarios, ¿no? Nosotros estábamos hablando antes de cuál es el comportamiento de ese usuario. Están las dos realidades, la física, gracias a la geolocalización, y la digital, gracias a rutina de navegación, aplicaciones descargadas e intereses basados en las keywords, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros podemos conocer de todos los usuarios, o sea, de los perfiles, ¿vale? Tendríamos el perfil sociodemográfico, ¿vale? El perfil sociodemográfico está compuesto por la edad, el género, el nivel socioeconómico y la nacionalidad, ¿vale? Luego tendríamos el comportamental. ¿Qué es el comportamental? El comportamental es dónde están los usuarios, su hogar, su casa, su trabajo y cuál es su zona vital. La zona vital normalmente, en la normalidad, coge muchísima relevancia, porque aproximadamente es el 80% del tiempo que no pasamos ni en el trabajo ni en casa. Es lo que demuestra un poco nuestros intereses o en lo que estamos, pues en las guarderías, en las farmacias, en los colegios, etc., en diferentes sitios, ¿no? Y luego el psicográfico que, como os decía, comprende toda la parte que hemos visto antes. Aquí os queríamos mostrar cómo construíamos los perfiles antes y después. Una cosa son la creación de audiencia, la creación de esos clústeres de audiencia,
¿Esto qué significa? Pues cuando nosotros recibimos una petición de alguna agencia o algún anunciante para encontrar a ese público objetivo, nosotros lo que hacemos es construir un perfil. Nos metemos dentro del MP y vamos cogiendo diferentes ingredientes para terminar yendo a ese nicho de ese perfil, bueno, o a esa gran cobertura, porque dependiendo de la estrategia del anunciante, si es gran cobertura o microsegmentación. En el caso de la creación de audiencia de antes de, nosotros estábamos utilizando, obviamente, las 3 variables, el sociodemográfico, el comportamental y el psicográfico. Ahora lo seguimos utilizando, pero como os decía, la zona vital en el durante, si veis la creación de audiencia durante, por supuesto la tenemos que eliminar. Esa zona vital realmente ahora mismo pues, no está siendo representativa y coge a tener un poquito más de relevancia ese análisis del comportamiento digital, ¿vale? Por supuesto, después de todo esto, que esperemos otra vez, insisto, en que pase pronto, en el después de, pues obviamente se va a producir una transformación, ¿no? Tanto del consumo como de los hábitos, y no me cabe duda, y además irremediablemente, que las marcas también van a tener que cambiar o ya están cambiando, en mayor o menor medida, su forma de acercarse a esos individuos, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que sí que tenemos claro es que cuando vuelva otra vez esa parte física, que nosotros, pues evidentemente, volveremos a meter dentro del MP y a utilizar la zona vital, cogerá mucha más relevancia. La parte física será algo mucho más relevante, porque estaremos ante un usuario que realmente, ante un consumidor que realmente quiere ir a ese sitio de manera física, ¿no? O sea, si ese individuo puede elegir entre ver un concierto en digital, por mucha tecnología que tenga, o puede elegir ir a una sala, pues el que vaya a la sala es porque realmente está muy interesado en ese dicho concierto, como puede decir cualquiera de los productos a consumir, ¿no? En la creación de audiencias de antes, durante y después no me quiero detener porque al final luego si todos, o sea, quien quiera, le podemos pasar la presentación escribiendo al mail genérico que tenemos, que lo dejaremos en el chat. Entonces no me quiero detener mucho en eso, pero sí quiero que veáis el perfilar. Os decía que una cosa son la creación de clúster de audiencia, cuando nos dicen a qué perfil tenemos que dirigirnos, y otra cosa muy distinta es los datos que arrojamos. Una cosa es la pre-campaña, antes de la campaña, y otra cosa es el post-campaña, ¿vale? Para no desconectar de ese usuario, para poder seguirle, para poder tenerle dentro de nuestros parámetros de vista para saber qué mensaje hay que darle, ¿no? Dependiendo de sus necesidades. Entonces, en el caso del reporting que recibíamos antes del COVID, si os dais cuenta, hay un montón de aplicaciones descargadas que todo tiene que ver con la parte física. Está Ticketmaster, Atrápalo, Entradas, El Tenedor, tenemos Endomondo, Rantastic. Bueno, pues aplicaciones que evidentemente te permitían, cuando te permitían tener un movimiento, ¿no? En los intereses de la IAB, que es otra de las partes que tenemos dentro del TMP a nivel de datos para completar perfiles, vemos una diversidad y una diferencia bastante grande entre los diferentes intereses. Pues, para viajes, tenemos belleza, tenemos negocios y luego las keywords, ¿no? Pues todo era lo que os decía, con movimientos, temas de cine, de teatro, ocio de fin de semana, cosas que hacer fuera de. Vamos a ver cómo ha cambiado este perfil, este arrojo de datos durante el COVID. Lo primero que quería destacar es el perfil comportamental. Aquí lo tenemos dividido por hogares, como os decía al principio. Nosotros nos está diciendo que hay aproximadamente un 26% de solteros en los hogares, un 24% con hijos. A mí me parece poco, pero debe ser que hace mucho ruido. Luego las parejas, un 29%, pisos compartidos un 19% y mayores de 70 años un 2%. ¿Vale? En aplicaciones descargadas vemos la diferencia. Aquí se empieza a notar la diferencia. Ya son las aplicaciones que hemos visto antes, pues de la temperatura del cuerpo, las de teletrabajo, las de e-commerce como un Amazon o como plataformas de televisión y sobre todo
aplicaciones en vez de deporte físico fuera, ¿no? Exterior, dentro de casa. Nike Training sacó una aplicación que la verdad es que ha dado súper fuerte. Luego todos los estudios de yoga también, bueno, pues hay muchos que están dando sus clases online. Y luego los intereses de la IAB veis que disminuyen y la temática prácticamente no cambia. Aquí estamos todos con la familia, el entretenimiento, el ocio, las actividades artísticas o juegos, vaya, y la educación. En eso estamos centrados. Ahora mismo es lo que nos preocupa a la mayoría de la población. Y en cuanto a keywords, vemos que son más o menos las mismas que veíamos antes, pero relacionadas todo con la parte online, ¿no? La descarga de libros online, la realidad virtual, las plataformas de vídeo en streaming, los conciertos online. Esto durante el mes de marzo. Me gustaría destacar sobre todo el mes de abril. En el mes de abril estamos viendo un incremento brutal de mogollón de usuarios que en su navegador o en su rutina de navegación están buscando palabras o términos como 5D, 8D, vídeo 4K, 8K, conexión 5G, tecnología 3HDR. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Pues lo que quiere decir esto es que el usuario, como está viendo, entendemos que como está viendo que estamos metidos en casa, no podemos tener ninguna experiencia afuera, queremos vivirla dentro, ¿vale? Entonces queremos, además que se ha observado un 10% de incremento en todas estas búsquedas. Entonces es un hilo donde tirar para ver qué puede pasar en un futuro, ¿no? Ese usuario que se preocupa realmente de tener una experiencia mucho más positiva, mucho más enriquecedora y mucho más real. Por lo menos que se acerque un poco a lo que teníamos antes, ¿no? Como decía, no me detengo en la parte de audiencias después de... Y sí, en el caso que estamos viendo de entretenimiento, nosotros evidentemente no tenemos una bola de cristal, ¿no? Pero sí tenemos modelos predictivos. Nosotros contamos con Ani, que es nuestra inteligencia artificial, que ella no solo aprende de todas las campañas pues que vamos rodando, sino que además, pues, gracias al algoritmos y a bueno, pues, mucho trabajo que hay dentro del departamento de data, ellos lo que van viendo son tendencias, ¿no? ¿Qué nos va diciendo el DMP? ¿Qué nos van diciendo esos puntos más álgidos de la representatividad de los datos para poder tirar de esos hilos y crear modelos predictivos que realmente pues, tengan sentido, ¿no? Nosotros hemos visto por el momento, es verdad que queda mucho más y que es pronto, pero hay algunos datos que sí nos han resultado relevante compartirlos con vosotros, como por ejemplo el aumento del 20% en la categoría de 26 a 40 años. O sea, no solo lo que ya ha aumentado, sino un 20% más del consumo online de entretenimiento. Otra de las cosas bastante interesantes es que los intereses en entretenimiento lo estamos viendo que finalmente va a ser a nivel transversal, o sea, va a ser un denominador común. Me va a dar igual que yo busque al usuario interesado en belleza, o interesado en deporte, o interesado en negocios. Me va a dar igual. Siempre va a tener en ese clúster una parte de su construcción que sea entretenimiento, porque habrá cobrado mucha más relevancia en nuestras vidas, ¿no? En cómo entretenernos a partir del COVID. Luego, bueno, entre los jóvenes de 18 a 25 años, por supuesto, un consumo de otra vez más, aumento del 23%, y que las búsquedas relacionadas con todas estas nuevas tecnologías en búsqueda de una mejor experiencia, pues van a suponer aproximadamente el 13% más de esas búsquedas globales dentro de nuestros clústeres de audiencia, ¿no? Se han visto casos, pues como, si sabéis, la película de Hogar, que era una película que se iba a estrenar en salas y finalmente, pues desgraciadamente para todos ellos, tuvieron que hacer un estreno en público para todos los públicos en Netflix. Y luego, bueno, tenemos algunos clientes también que se dedicaban o se dedican a la venta de entradas y ya estamos viendo cómo ellos mismos están poniéndose de acuerdo con plataformas de televisión para poder dar para poder retransmitir en directo todos estos eventos y esos espectáculos que ahora mismo pues no podemos.
Entonces, bueno, pues sin más esperemos que los anunciantes pues puedan dar con la tecla, la verdad. Yo lo deseo y que se puedan apoyar un poco en las posibilidades que ofrecemos con la data y con el conocimiento de los usuarios, pues sobre todo para seguir impactando a aquellos usuarios con lo que realmente necesiten o realmente estén demandando, independientemente del cambio de costumbres, ¿no? Precisamente yo creo que se trata de eso, ¿no? De llegar con mucho más fuerza que nunca y sobre todo pues de una manera más eficaz, que es lo que estamos buscando todos. Bueno, sin más, que no soy una enrollona, al final siempre me enrollo más. Voy a dar paso, por favor, si Sagrario, Fernando y Adolfo, os podéis poner también el vídeo y el audio. Y voy a dejar de compartir la pantalla para poder veros a vosotros y comenzar con la mesa de opinión. Hola Fernando, hola Sagrario, hola Adolfo. Ya, Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Ahí vamos, ¿no? Sí, bueno, una situación complicada para todos. Tratando de adaptarnos a este teletrabajo especial. Exacto, exacto. Y antes que nada, pues sobre todo daros las gracias por invitarnos, que desde luego tenéis una data súper interesante. Creo que en general el sector la conoce, pero creo que nos va a ayudar mucho a construir nuestras estrategias de cara al futuro. Pues muchas gracias. Ojalá que así sea de verdad y que por una vez, de verdad, nuestro medio, que muchas veces tan criticado, que de verdad que podamos hacer algo. Bueno, por todos, ¿no? Exacto. Claro que sí. Vale, pues nada, señores, yo os voy a ir haciendo algunas preguntas que hemos considerado que pueden ser relevantes, no solo para nosotros o para mí en particular, sino también para todo el resto de oyentes. Lanzo la primera y me vais diciendo, yo si veo que nadie se arranca, voy dando yo la palabra, ¿vale? Entonces, la pregunta sería la siguiente, ¿dónde está la mayor incertidumbre, ¿vale? O el mayor miedo, si es que existe, a lo mejor hay marcas que no lo tienen, desde el punto de vista de la marca que ahora mismo estáis representando? ¿Cuál es el mayor miedo o incertidumbre que tenéis? Me lanzo yo un poco, pero Fernando. creo que esto es transversal a todo el mundo. Se te escucha un poco entrecortado, Fernando. Sí. ¿Está la hora? ¿Ahora sí? Sí. Un poco. No, yo estaba diciendo de que esta situación pues desencadene antes, más gravemente, esa crisis que mucha gente lleva ya tiempo anticipando. Aquí ya sabemos lo dependientes que somos de la hostelería y el ocio, lo dependientes que somos también del turismo desde verano, toda la gente de Europa que a lo mejor no puede viajar o ir a otros sitios, porque además recordemos que España, junto con Italia y con China, pues está ahí en el top 3. O sea que yo creo que eso es lo más grave y que nos puede impactar de forma a todos. Es una pena, Fernando, porque no se termina de oír bien, se entrecorta. Voy a probar a ponerme los auriculares, seguid. Vale, si quieres recojo el testigo mientras. Bueno, yo represento o trabajo con la cuenta de McDonald's dentro de OMD. Y bueno, sobre todo para nosotros el principal hándicap o incógnita está en cuándo y cómo se tiene que recuperar el sector de la restauración, porque es verdad que depende mucho de las medidas que saque el gobierno y que se adopten, que todavía no están muy definidas, ¿no? Entonces, dependiendo de esa regulación de aforo, de horarios, etcétera, pues tendrá un gran impacto en nuestro negocio. Por otro lado, sabemos que la situación económica, lo estamos viendo en todos los sectores, es súper complicada, con lo cual esto va a impactar seguro en los clientes, en buscar una oferta más allá de a lo mejor la calidad o la cantidad, y tenemos que adaptarnos un poco a esa demanda o a ese momento, ¿no? en el que estamos. Y luego, bueno, por último, sí que tenemos que ver esa crisis que está generando en los consumidores, eso de cambio en los hábitos, donde además nos están imponiendo ese distanciamiento social, esas inseguridades, nos tenemos que adaptar en un momento de comunicación, comunicando de una manera más empática, más honesta, donde conectemos con los consumidores, evitando ser oportunistas, ¿no? De lanzar una comunicación muy comercial. Tenemos que estar muy centrados en el sentimiento que hay ahora de miedo, ¿no?
Y por último, sí que debemos de garantizar la seguridad las medidas de seguridad, en nuestro caso en los restaurantes, para que la gente no tenga miedo a acudir, ¿vale? Aunque en un primer momento pues, es probable que una apertura sea más en un servicio de delivery o takeaway, más que una apertura de restaurantes, ¿no? Pero en el momento en el que estén los restaurantes abiertos, pues sí que tienes que intentar garantizar esa seguridad, ¿vale? Para que no haya tanto miedo. Complicado, Sí. la verdad que hay muchos retos por delante. Yo lo veo complicado, pero bueno, sin duda seguro que se conseguirá. Una marca como McDonald's, además, no me cabe duda, la verdad. Muy bien. Adolfo, ¿quieres continuar? Creo que Fernando está ya preparado con sus auriculares, por si quiere. Sí. Le veo. Fenomenal. Oye, ¿Qué tal pues se oye mira, ahora? chulos. Ahora ya, perdona, no cabe ninguna duda. Sí, Esto que es de perfecto. PlayStation, ¿no? No, pues ¿No? son de hecho son de la competencia en realidad, son de Microsoft, pero No como puede ser, no puede es el ser. material que ¿Qué nos dan está en la pasando? oficina. No, yo lo que decía es un poco el tema de la crisis que esto, o sea, a lo mejor para nosotros que estamos en nuestra pequeña burbuja, nuestro círculo de, ¿no?, amigos que trabajan también desde casa, como estamos nosotros ahora mismo, que más o menos, ¿no?, el negocio se mantiene ahí, o al menos ¿no?, los salarios y la tarea. Pero el que se cierren los bares, esto impacta a mucha gente que depende de la economía de los barrios, y luego, pues no olvidemos que España es el país número 2 en turismo internacional después de Francia, y que los meses de verano, por toda la costa desde Barcelona hasta la frontera con Portugal, pues un montón de familias dependen del turismo. La gente que ahora ya he estado escuchando en las noticias que España venga a morir gente, y eso también no nos olvidemos, ¿no?, que es que está muriendo muchísima gente. No sé si conocéis ¿no? Conozco amigos que han perdido padres relativamente jóvenes, es que hay mucha gente pasándolo mal. Entonces, bueno, volviendo a la parte de la crisis, que esto sí que puede ser un desencadenante que haga que la gente se regule el consumo, que se venga un poquito todo abajo. Entonces, bueno, pues habría que ver cómo nos ajustamos en comunicar adecuadamente y adaptar nuestras ofertas a eso. Claro, nos preguntabas, Diana, cómo veíamos desde nuestra perspectiva o respectivas marcas cómo podía afectar esta crisis y cuáles eran los principales miedos o incertidumbres. Como decía Fernando, la principal incertidumbre es cómo evolucione la economía y la actividad en diferentes sectores. Nosotros, te hablo desde la perspectiva de agencia, trabajamos con una variedad de clientes presentes en diferentes sectores, y cada uno de ellos tienen perspectivas un poco diferentes, un poco distintas. ¿Qué sucede? Esta vuelta a la actividad va a ser paulatina, va a depender del sector y de la actividad de la que estemos hablando, no afecta por igual a todos los anunciantes, y además se va a producir se produce una conexión o una influencia de unos sectores en otros que nos va a tener como pendientes de esos pequeños pasos que vayan reactivando la comunicación. La principal incertidumbre viene por ahí, por cuándo recuperaremos esa actividad en los diferentes sectores donde gestionamos clientes. Y por otro lado, cierto interés o curiosidad profesional por cómo esto está cambiando a los consumidores, o si efectivamente va a tener algún tipo de impacto en cómo se comportan, se relacionan con los medios, con el contenido, porque de eso dependerá que hagamos bien nuestro trabajo en los próximos meses cuando esa actividad vuelva a su ser. Claro, Adolfo, porque además tú, claro, en la oficina de Madrid, efectivamente, como manager director, tienes muchos clientes de automoción, claro. Es que también, o sea, es un plus, yo creo. O sea, es uno de los sectores más complicados ahora mismo, o los que más les está costando, ¿no?, tomar ciertas medidas o saber por dónde tirar. O sea, francamente. Eso es cada uno de los sectores, hay diferentes... están afectados de forma diferente, pero incluso dentro de un propio sector depende de la marca del anunciante, de su histórico, del apalancamiento que tenga en nuestro mercado, su negocio, pues se puede haber visto más o menos afectado. Pero no es una cuestión solo de automoción. Trabajamos, afortunadamente, tengo aquí presente al cliente, no voy a decir nada malo de Play, ¿no? ¿Qué sucede? PlayStation está viviendo un momento
distinto al de otros sectores. También trabajamos con alcoholeros que han sufrido mucho ese impacto sobre la restauración. Trabajamos con FMCGs. Cada uno de ellos hay que entender el impacto que han tenido y no afecta por igual a todas las marcas dependiendo de su nivel de apalancamiento. Por eso la situación es tan complicada, no tan dependiente unos sectores de otros. Efectivamente. Además, pues dependiendo del anunciante, obviamente se verá de una manera totalmente distinta, ¿no? Precisamente era muy interesante también tener a Fernando entre nosotros porque creo que de los anunciantes que ha habido, bueno, por supuesto él nos contará ahora más en detalle, pero creo que es de los menos perjudicados, ¿no? Seguramente en algún momento seguro que le están afectando, pero no tanto como otros, ¿no? Que han pegado un bajón brutal. Bueno, a mí también me interesaría saber, ya que nos hemos tenido que forzar a vivir online, ¿no? Si esto que está sucediendo va a suponer un cambio de cara a las nuevas estrategias de comunicación que vais a tener con el usuario. Y si, por supuesto, si provocará en la industria publicitaria un aumento considerable del peso de esos medios digitales frente a los tradicionales, ¿o no? ¿O no lo veis ahí? O sea, lo primero, si va a suponer un cambio de cara a nuevas estrategias de comunicación y luego si habrá un aumento, ¿no? De digital. A ver, yo, si queréis, me lanzo con esto también. Yo no lo tengo claro. O sea, sí que es verdad que a día de hoy sabemos lo que ha pasado ahora, ¿no? Porque esto es una situación anómala. Entonces, cuando la situación cambie, a lo mejor dentro de 2 meses, en septiembre o cuando sea, pues algo revertirá, ¿no? ¿Hasta qué punto mucho o poco? A ver, yo no lo sé, pero yo tengo la situación de que a nivel de consumo de medios, la gente va a volver a hacer lo que hacía antes. Y ahora pues está conectándose más a Netflix o jugando más a la Play o pues porque no le queda otra, ¿no? Y cuando pueda volver a salir a correr o a tomar cañas, pues podrán hacer eso que somos aquí muy de eso, ¿no? No hay ningún problema. Yo donde creo que sí que puede tener más impacto es en todo el tema, bueno, que estará ligado a la comunicación a su vez, pero en segunda derivada. Y es el tema del e-commerce. O sea, yo creo que, y nos estará pasando a todos, ¿no? Nos hemos estado forzando y vamos a seguir forzándonos durante los próximos meses a recurrir a ciertas cosas que no usábamos antes. O al menos la gente que a lo mejor no tenía una cuenta en Amazon, pues ha tenido que pedir algo porque lo necesitaba y yo qué sé, algo de bricolaje y no tiene cerca un hipercore en el que además del supermercado está abierto la parte de bricolaje, por ejemplo. Entonces, todo eso a mí me da y me preocupa porque al final nuestro negocio tiene todavía mucho peso en retail y es un canal muy importante para llegar a nuestros consumidores. Pero a mí me da que eso sí que se pueda notar más, que ya te has hecho la cuenta, que ya has roto las barreras y que en los próximos meses la gente no tenga, ¿no? Que haya aumentado una penetración y la recompra en e-commerce se facilite. A nivel de consumo de medios, yo tiendo a sentir que seguirá su curso, pero no necesariamente vaya a ir más rápido. No sé cómo lo veáis los demás. Bueno, yo creo que es verdad que hay que hacerlo como en 2 fases, ¿no? Está el corto plazo, que pasa justo ahora para las marcas que queremos comunicar, ¿no? A la vuelta del fin de confinamiento. Y luego está el medio plazo, que a lo mejor hay más incertidumbre, ¿no? En el sentido de que puede volver a cambiar, como dices. Yo creo que en el corto plazo tenemos que por un lado, adaptar la comunicación de las marcas, lo que decía antes, intentar dar una comunicación mucho más honesta y más desde un punto de vista emocional y la empatía con los consumidores, ¿no? Y luego, por el punto de los medios, creo que hay dos medios principales, ¿no? Al final es televisión, que vemos que sigue creciendo. Dado que estamos confinados, pues no podemos obviarlo y sigue siendo un medio que genera cobertura de notoriedad. Y luego está digital, que es imparable, ya estaba creciendo y lo que tenemos que hacer es, obviamente, seguir evolucionando ahí y crecer. Y crecer en las cosas que están creciendo, o sea, buscar qué es lo que está consumiendo el consumidor ahora, valga la redundancia, y irnos a, pues oye, está creciendo en redes sociales, pero ¿qué consume en redes sociales? ¿Está consumiendo un contenido más de entretenimiento o tenemos que ir con un enfoque más comercial ahí? Pues eso es algo a pensar, ¿no? O lo que decíamos a lo largo del estudio que estaba comentando Diana, ¿no? Pues, oye, está consumiendo apps de entretenimiento, de videojuegos, apps relacionadas con salud, teletrabajo. Todo eso lo que tenemos que hacer es intentar capitalizar esos consumos para atraer a nuestras audiencias ahí y impactarles con nuestros mensajes, ¿no? Es un poco donde tenemos que estar. Y luego sí que es verdad, y estoy muy de acuerdo en el tema del e-commerce, que creo que ahí tenemos que transformar directamente el modelo de negocio porque creo que va a ser fundamental a partir de ahora en el crecimiento exponencial pues, digital, mobile, etcétera, ¿no?
Entonces ahí tenemos que darle un empujón y desde las marcas y desde McDonald's es algo que se está trabajando y que seguirá evolucionando. Pues para mí está ahí en la digitalización un poco de los medios, ¿no? Es donde hay que buscar, ¿vale? Es un poco las pautas que veo. De acuerdo que para no tener nada que comunicar, ¿no? Pues mejor no comunicar y se acabó, ¿no? Que también ahora, yo hablaba el otro día con Fernando y decía eso, decía, bueno, es que hay marcas que realmente ahora mismo tampoco tienen que decir, entonces tampoco tienen que estar constantemente insistiendo en algo que no es posible, que no es necesario. O sea, las marcas tendrán que hablar cuando tengan algo que decir y cuando realmente sea relevante, si no, pues ¿para qué, no? O sea, estoy totalmente de acuerdo con vosotros, la verdad. Luego, había otra pregunta que a mí me interesa también que compartáis con vuestro punto de vista con todos nosotros. Es un poco genérica. Esto es verdad que es un poco genérica, pero yo creo que es lo más interesante de todo. Y es a cómo os estáis enfrentando vosotros, no a nivel personal, que si nos lo queréis contar me parece fantástico, pero cómo os estáis enfrentando en representación de las marcas, ¿no? En base a las premisas que influencian un poco la forma de consumir al usuario. O sea, ¿qué es lo que estáis haciendo frente a esta crisis? Desde el punto de vista pues, de tuyo, Adolfo, que estás manejando diferentes cuentas, por ejemplo, me parece también pues, muy, muy relevante. ¿O qué se está haciendo como agencia en el caso de Mediacom o de Grupem, ¿no? Claro, igual como Fernando y Sagrario te pueden hablar más desde el lado de anunciante más cerquita y por no centrarme en ninguno de los clientes de la agencia, yo te digo que desde la agencia lo que hemos hecho ha sido dedicar nuestros esfuerzos a tratar de entender la situación cuanto antes. Estamos compartiendo diferentes informes e iniciativas con los clientes, dashboard para que puedan tener controlada la actividad de su competencia en tiempo real y puedan entender cómo otros anunciantes están abordando en sus categorías la inversión. Se está coordinando un estudio en más de 22, 23 mercados para entender el impacto que el COVID está teniendo en estos diferentes mercados y poder compartirlo con nuestros anunciantes e ir anticipando algunas de las etapas por las que preveemos que vamos a ir pasando. Y se están compartiendo muchos ejemplos de cómo diferentes marcas de diferentes sectores están abordando la comunicación en estos momentos. Me quedo con una frasecita que escuché a nuestro responsable de content en la agencia, Adrián, que me decía que no es un briefing, es una pandemia. Tenemos que tener cuidado, los anunciantes tienen que tener mucho cuidado, ser conscientes del momento en el que estamos y comunicar, por supuesto, porque desde la agencia no seré yo el que diga que en estos momentos no comuniquemos, pero hay que ser muy consciente del momento que vivimos y ayudar a entender que esas iniciativas sean bien vistas por el consumidor, que les aporten. Y desgraciadamente durante este tiempo hemos visto ejemplos de marcas que han salido a decir cosas que en realidad no están contribuyendo a nada o no están ayudando a nada a los consumidores, y eso en este momento penaliza más que ayudar a la marca. Sí, muy interesante, Adolfo. Sí, bueno, nosotros un poco tanto desde el punto de vista como de agencia, ¿no? Desde OMD hemos compartido con McDonald's, al igual que pues, bueno, con otros anunciantes, todos los anunciantes de la casa al fin y al cabo, pues igual, estudios un poco de cómo está afectando los cambios en los medios, cómo está afectando los cambios en el consumidor, no sé, hacerles un poco partícipes de ver esta situación, en qué punto está y hacia dónde va. Y luego también compartiendo iniciativas, porque es verdad que los medios están siendo muy creativos, o sea, es verdad que está impactando muchísimo en la inversión publicitaria, ¿no? Sobre todo en televisión y en digital, ¿no? Principalmente, en general, vamos a decir todos. Pero bueno, están siendo muy creativas porque están dando oportunidades de comunicar de una manera distinta, ¿no? Con entretenimiento, con cosas que aportan valor a los anunciantes y a los consumidores. Y bueno, estamos trabajando en muchas iniciativas en ese sentido. Y lo cierto es que, bueno, McDonald's, lo decía al principio, cerró todos sus restaurantes, tiene delivery cerrado por un tema de garantizar la seguridad con sus empleados, ¿no? De sus empleados. Y es verdad que ahí paramos toda la actividad publicitaria con fines comerciales y nos estamos centrando pues, precisamente en eso, en dar un contenido pues, más empático, más de entretenimiento, ¿no? Pues recetas de cocina, de la mano de diferentes chefs, consumo de, entretenimiento familiar y también pues, bueno, comunicando a veces más bien de manera más orgánica pues, las donaciones que también McDonald's hace a la causa, ¿no? Claro, Bueno, yo porque creo también que está la fundación, claro, de McDonald's, claro.
Sí, o en general, ¿no? De donaciones de kilos y kilos, no de kilos, de toneladas de comida, ¿vale? De comida, sí. Y bueno, sobre todo para nosotros el reto está a la vuelta. Es un poco lo que decíamos. Ahora mismo estamos todos, decíamos antes de empezar esta call, que nunca no facturar, entre comillas, había dado tanto trabajo. Tanto trabajo. Efectivamente, es una gran realidad. Pero bueno, tenemos ese reto por delante de ver qué pasa a la vuelta y ver cómo vamos dando pasos de manera equilibrada y muy consciente de la situación, para que realmente no genere un rechazo en el consumidor. Sí, bien es cierto que yo veo que McDonald's es una cuenta, o por lo menos, bueno, en mi círculo, que no es pequeño, que se le está echando de menos. O sea, de verdad. O sea, Sí, desde luego hay un movimiento social de hashtag ganas de McDonald's que la verdad que es importante, ¿eh? Sí, o sea, yo además que soy gran consumidora de McDonald's porque yo tenía una pelea con mis compañeros de trabajo, ellos, hay algunos que son más de burger, ¿no? Ya, yo estoy fastidiada porque es como, Dios mío, precisamente, o sea, no podía haber sido burger el que dejara el delivery, ¿no? Nada, Bueno, muy pronto son volvemos. cosas curiosas. Vale, pues Fernando, si... Sí, bueno, a ver, aquí en el espíritu poco que añadir. Sí que nosotros tuvimos la situación de que había mucha gente dentro de, ¿no? Y gente que pedía que a lo mejor, oye, ¿por qué no hacemos algo rápido, rápido? Y en cierto modo quizás nosotros nos hemos retrasado un poco y no hemos sido súper rápidos, pero hace, no sé si fue la semana pasada, hace 2 semanas ya, pues sí que se anunció una iniciativa conjunta con Sony Corporación, porque bueno, nosotros como empresa somos Sony, pero operamos de forma independiente, ¿no? Está Sony Pictures, Sony Music, entonces, bueno, cada uno hace sus cosas y luego está una matriz. Entonces, esta matriz sí que ha hecho una iniciativa global de 100 millones, como todas las empresas intentan pues poner ahí su granito de arena y arrimar el hombro, y sí que especialmente PlayStation a todos los usuarios que tienen su cuenta de la consola, pues se les ha hecho un regalo de unos juegos que tenemos muy icónicos de Uncharted, ¿no? Que a lo mejor algunos los conoceréis, pero no por, o sea, sino simplemente como un agradecimiento porque toda esta gente al final pues está arrimando el hombro también en su casa, quedándose en casa a jugar, haciendo lo correcto y como muestra de agradecimiento. Y sobre todo, yo creo que lo más interesante es que dentro de esos 100 millones de Sony Corp hay 10 que son de PlayStation y que están dirigidos a apoyar y a mantener a flote a muchos estudios de desarrollo de videojuegos que ante esta situación, pues hombre, a lo mejor tienen problemas para llegar a los deadlines, para producir sus salidas y de nuevo, en reconocimiento de que al final esto a las grandes corporaciones pues les puede hacer mella en sus resultados, pero a las pequeñas empresas, a digamos los finales de las cadenas de producción, pues les puede hacer un daño de gente que se quede sin trabajo, de que no puedan seguir adelante. Entonces yo creo que es precisamente eso, reconocer que esto es una situación grave, como decía Adolfo, esto es una pandemia, no es que tengas que hacer un briefing porque hay una necesidad de negocio, o sea, tampoco, o sea, con calma, ¿no? Y luego, pues bueno, adoptar un mensaje adecuado y no pasarse. Sí que nosotros también hemos tenido que retrasar algún lanzamiento que se ha pospuesto un par de meses y en la medida de lo posible, pues cuando hay que comunicar algo, porque no queda otra, pues sí que se adapta ese mensaje a una cosa pues de beneficios, de educación y no la típica cosa comercial que ahora mismo pues no es que no es el momento. Ya habrá momentos para hacer esas cosas. Exacto. Has dicho 10 millones, Fernando, brutal, ¿eh? De Para el dólares, supongo. pequeño... Sí. Sí. Al final, pues hombre, si vosotros conoceréis cómo funciona el mundo de los videojuegos, algunos, y sí que hay grandes títulos de grandes estudios que son auténticas superproducciones de Hollywood, o sea, o más, ¿no? Un videojuego que tardan en hacerlo más que una película y tiene un presupuesto mucho mayor. Pero la realidad es que esos son solo uno de los pocos de que, no sé, de los 10 juegos más grandes de todos los años. Luego hay digamos, una cola larga de muchísimos desarrolladores pequeñitos, correcto, que son pues los típicos desarrolladores indies que también aportan muchísimo y son muy creativos y se arriesgan con cosas verdaderamente novedosas y que es la gente que peor lo va a pasar. Claro, es que muchas veces no nos damos cuenta de quién hay detrás en toda esa cadena, ¿no? Uh-huh. Como decías, la cadena de producción. Es que, claro, no te paras a pensar la tremenda, pues eso, daño que está haciendo todo esto, ¿no? Pues muy bien. La verdad es que
a mí me resulta muy interesante. Yo me he tomado alguna nota de cosas que luego también os preguntaré, porque me han llamado mucho la atención en privado estos días. Pero bueno, ahora si os parece bien, vamos a dar atención, vamos a atender algunas de las preguntas que nos han estado preguntando los participantes en el chat. Tengo un lío que no os podéis imaginar, porque hay un montón de preguntas, entonces voy a intentar ir un poco por partes. Hay una pregunta para Fernando, en particular, que dice: ¿cómo se adapta una marca como PlayStation a esta nueva realidad? ¿Qué oportunidades como marca han encontrado? Esto es lo que pregunta. Bueno, pues a ver, la realidad es que nuestro ciclo de negocio no es de gran consumo, ¿no? No es de restauración, entonces afortunadamente no nos ha pillado en el momento más crítico del mundo. Entonces, por una parte, lo que acabo de comentar, sí que es cierto que hemos intentado pues reflexionar bien la situación, ser racionales, pensar qué es lo que de verdad quería el consumidor y cómo podíamos hacer algo que tuviese de verdad relevancia, ¿no? No ser ahí oportunistas ni nada. Y luego sí que es cierto que, bueno, hemos tenido que retrasar un par de lanzamientos que habíamos programado, pues uno para mayo y otro para junio, y se han pospuesto respectivamente a junio y a julio. Entonces, bueno, eso sí que nos ha impactado en ajustes de los planes de marketing y de medios, y también, pues afortunadamente, nosotros nos consideramos un equipo muy, muy ágil, muy flexible, que intentamos adaptarnos y ser responsivos a las distintas prioridades del negocio. Y también, de todas formas, España, dentro de lo que es el panorama global de cómo se compran los medios, cómo se gestionan las campañas, admite esa flexibilidad, ¿no? No somos el típico país tipo Alemania o tipo Inglaterra, que hay que programar todo con mucha antelación, con mucho detalle y todo muy por adelantado. Entonces, digamos que lo hemos podido manejar más o menos. En resumen, la respuesta yo creo que es que siendo flexibles, ¿no? Siendo capaces de ajustarnos y de tener alternativa A, B, C para, en el momento que sepamos qué hacer, pues ejecutarlo mejor. Perfecto, muchas gracias, Fernando. José Amador Cano nos pregunta: ¿no estáis realizando campañas de responsabilidad corporativa con vuestras cuentas? Si alguno de vosotros quiere contestar, simplemente si estáis realizando campañas corporativas en alguna marca. Por lo que hemos dicho hasta ahora, ¿no? O sea, en realidad, no, estamos esperando el momento justo para ello, ¿no? Sí, bueno, a ver, no sé a qué se refiere con corporativas, si se refiere a lo típico de responsabilidad social o de... Sí, responsabilidad de marca. Él se Sí. refiere porque es la siguiente que abajo pone: ¿de qué forma estáis enfocando estas campañas de responsabilidad de marca? Bueno, en mi caso lo que hemos comentado, ¿no? Tenemos esta iniciativa global tanto a nivel corporación como a nivel PlayStation y tratando de hacerlo lo más relevante para el consumidor. Fenomenal. De todas maneras, si tenéis acceso vosotros a alguna pregunta que queráis contestar, si no, yo voy tirando. Hay una que nos manda Iñaki H. Pone: una para mojarse los tres, por favor. Directamente nos dice esto. Sabiendo que en algún momento volveremos a la vida normal y del peso que supone la vida offline, el turismo y ocio, ¿teméis que tenga mucho impacto y que dejen de consumir vuestros productos anteponiéndolos a estos dos sectores? ¿Creéis que por ello tengáis o vais a retrasar lanzamientos clave? Y continúa diciendo que hay que tener en cuenta que verano y septiembre son periodos pues, clave de cara a las campañas navideñas, y si adicionalmente estáis realizando las previsiones con diferentes escenarios o directamente habéis parado los lanzamientos. Pues a ver, si quieres contesto yo y me mojo. Gracias. Bueno, básicamente es verdad, o sea, el efecto del turismo, de la vida en la calle, pues en el sector de restauración afecta muchísimo. Y obviamente se están haciendo determinados escenarios para ver cuánto impacto va a suponer eso en el negocio, ¿no? Porque efectivamente lo tendrá sin duda. En cuanto a lanzamientos y demás, pues también se ha tenido que adecuar un poco ese calendario de marketing
No sé si oís a mi hija llorar, lo siento. Pobrecita. Pobrecita, es que claro. Es que son 2 años. Y ya es mucho tiempo, además, el que llevamos. Sí. Claro. Pero bueno, sí, efectivamente se han puesto un poco ese calendario y se está viendo pues, qué comunicar y cuándo es el mejor momento. Y paso el testigo, ¿vale? Se sienta. Mete la llamada, Sagrario. Pobrecita. A ver, yo creo que a ver, nos mojamos, pero bueno, es que está muy ligada a lo primero que hemos comentado al empezar las preguntas. La realidad es que esto pues va a ser un varapalo para la economía española, más o menos, eso pues lo sabrá Dios, pero algo va a afectar. Que se prioricen, yo creo que la pregunta lo que quiere decir es si el turismo y el ocio va anteponerse a nuestros sectores en concreto. Bueno, pues hombre, entiendo que a lo mejor hay un efecto rebote ahora cuando salgamos, que la gente se queda menos en casa y pues no está tanto en el entretenimiento de la pantalla los primeros meses, pero luego revertirá. Sí que es bien cierto que hay muchas formas de consumir, hablando un poco ya desde mi perspectiva y un poco más amplia, porque nosotros no nos miramos solamente como videojuegos, ¿no? Al final esto es tiempo libre, ¿no? Videojuegos, salir a correr, ver una peli, ir al cine, ir a un festival, es todo relativamente intercambiable en tiempo libre, ¿no? Entonces hay muchas formas de consumir un mismo ocio, aunque de verdad digas, vale, voy a estar mis mismas horas jugando a la consola, pues a lo mejor no te compras tantos juegos, juegas a juegos free to play, a lo mejor entra un disruptor nuevo que te hace una alternativa que te rompe tu modelo de negocio y te alterna, ¿no? Y te desbarata todo un poquito. Entonces, pues hombre, aunque no haya una alteración en tiempo, puede haber una alteración en share of wallet, ¿no? En cuota, en lealtad. Que si tenemos que hacer lanzamientos clave, pues sí, como hemos dicho, aquí esto también por el efecto, no tanto porque el consumidor no lo estuviera esperando, porque eso yo creo que es un tema más de, por ejemplo, lo que le ha pasado al cine, ¿no? Que el cine sí que ha tenido que cancelar estrenos porque no podía directamente, ¿no? Nuestra situación era más un tema de pues, la producción, ¿no? De que al final esto son cosas que se hacen, la gente trabaja en ellos y si no puede ir a la oficina a trabajar el producto y no está acabado el producto, pues no lo puedes hacer. Entonces, bueno, pero nada excesivamente grave. Los planes yo creo que de cara a Navidades, pues ojalá que esto no vaya más, ¿no? Y que haya un poco de inmunidad de grupo y no haya rebrotes, que eso es algo que nos asustan algunos en las teles y ya está. Y obviamente, pues sí, obviamente las previsiones y recálculos y reestimaciones son el pan de cada día, aunque muchas veces, pues oye, es lanzarse y la bola mágica todavía no la tiene nadie, que yo sepa. Y si lo sabéis, pues decidnos y vemos cuánto cuesta. Ojalá, Fernando, tuviéramos esa bola de cristal. O sea, que entonces estáis viendo la luz al final del túnel, por lo que estoy oyendo, aunque me falta escuchar a Adolfo, que a lo mejor me sorprende, pero estáis viendo la luz al final del túnel en Navidades. O sea, nos estamos yendo a esto, ¿no? O sea, todos pensamos que la gente va a seguir teniendo miedo y vamos a pasar un verano difícil y que no se va a acabar en septiembre, o sea, sino que esto va para largo, ¿no? Por lo que os estoy escuchando. Sin bola de cristal, ¿eh? Simplemente como opinión. Sí, yo creo que el escenario más plausible es que esa vuelta a la actividad va a ser muy paulatina y que va a depender mucho de cada uno de los sectores y la interrelación entre ellos. Que efectivamente esto va a ser lento porque no se trata tanto del miedo o del comportamiento del consumidor como de lo que podamos hacer de forma literal, porque no estén los restaurantes abiertos o los bares estén con aforos limitados o los cines no vuelvan a su actividad normal en un corto plazo. Todo esto va a ralentizar esa vuelta, igual que de la noche a la mañana entramos en confinamiento y todo cambió, la vuelta va a ser muy, muy paulatina. Algunos analistas hablan de 3 puntos del Producto Interior Bruto por cada 3 meses que estemos en esta situación. Eso nos pondría a final de año en una situación más complicada, una caída más grande, una crisis más seria que la que se produjo en 2007 y 2008. Esperemos que no, pero habrá que ir viendo cada uno de esos sectores de actividad. Eso es.
Bien, Adolfo, pues tienes otra espectadora, otra pregunta dirigida para ti. Es Cristel Martopoulou. Ella te pregunta especialmente sobre lo de saber cuándo y qué comunicar, cuál sería su consejo para el sector de viajes. ¿Tendríamos que esperar que pase el estado de alarma, por ejemplo, o empezar con algún tipo de comunicación? O sea, lo que no hay que planteárselo es empezar por obligación. No tenemos que plantearnos que porque estamos en esta situación y no tenemos la habitual comunicación comercial que desde el sector turismo se realiza, tengamos que comunicar algo. Hay que entender la marca, la relación que tiene con el consumidor. No sé si hablamos de una marca que sea un tour operador o no sé cuál es la marca de la que estamos hablando, pero lo oportuno es la sensatez y encontrar algo que decir que tenga sentido para el consumidor en este momento. El otro día veía un juego con unas campañas lanzadas en Estados Unidos en este periodo de COVID y con 5 o 6 marcas diferentes montaban un vídeo de 3 minutos y con las estructuras que las 5 marcas habían seguido exactamente iguales, mismos mensajes: quédate en casa, te lo agradecemos, llevamos años contigo, estamos de tu lado, ánimo con la no sé qué. Y era muy gracioso ver 3 minutos y medio de vídeo que parecía un único anuncio, un único mensaje, pero eran las 5 marcas distintas comunicando lo mismo. Y los consumidores, bueno, pues perciben el vacío de esa comunicación. Lo que hay que buscar es un sentido para, si quiero comunicar algo, si quiero proponer una iniciativa, si quiero entregar un contenido, entender la situación y que la marca tenga valor en este momento. Si no, pues es mejor que te ahorres la comunicación, aunque sea un mal negocio para ti. Sí, es muy interesante eso que acabas de comentar, Adolfo, porque al final retrotrae a todos los estudios más básicos de link de marca, de que al final pues un anuncio no solamente tienes que hacer los GRPs y que sea guay, sino que la gente se tiene que quedar con que hay una marca que le está diciendo algo, ¿no? Con el mensaje. O sea, no... Los lanzamientos y el marketing no se hacen en un laboratorio con una hoja de Excel asegurándonos de que el plan sea perfecto y que vosotros, ¿no?, os demos el briefing bueno y vosotros hagáis un plan perfecto y los GRPs casen al decimal. Si el mensaje ahí es una cosa que no, pues no va a ser nada. Pues sí, efectivamente, sin duda. Y bien es cierto que al principio de todo esto sí que nos hacía gracia. A mí, por lo menos como consumidora, las primeras marcas que se alzaron con un mensaje solidario de acompañamiento a la ciudadanía y demás, sinceramente tengo que decir que a mí me gustaron y bravo y ole, porque yo creo que lo necesitábamos, que es que estábamos todos en shock, ¿no? Estoy de acuerdo, por supuesto, en la repetición y que pues tampoco lleva a nada nuevo. Yo soy de lágrima fácil, Diana. Yo también, por eso te lo digo. Y a mí esas campañas iniciales me emocionaron mucho y salir a las 8 de la tarde a aplaudir a los sanitarios me emociona, pero a la tercera o cuarta campaña con el mismo mensaje, lo que me pregunto es, o al menos cuando aparece esa tercera o cuarta campaña con el mismo mensaje, ya he podido ver iniciativas de fábricas de automoción como las de algunos de nuestros clientes que se han puesto a fabricar pues material sanitario, respiradores, a ayudar. Los alcoholes están trabajando para entregar estos limpiadores. Hay que entregar algo en este momento. Si no te cuesta dinero, es que igual no vale para el consumidor. Pues estoy totalmente de acuerdo, efectivamente. No sé si veis alguna pregunta más que os pueda interesar, porque yo sigo viendo. Tampoco nos queda mucho tiempo, nos quedan 5 minutos. Aquí, Entonces... Diana, creo que hay una que supongo que se refiere a mí, porque habla de títulos AAA, que son los videojuegos, pero no sé a qué se referirá, porque nuestros títulos AAA, pues justo ayer por la noche ya se anunció que tienen nuevas fechas antes de verano. O sea que en principio nosotros mantenemos el calendario. Pequeños ajustes, pero todo sigue en pie. Entonces se puede quedar tranquilo. Para verano, en agosto vas a poder estar ahí todo el día dándole a la Play. Exactamente. Había una pregunta, Diana, que dice, ¿Sí? ¿creéis que grandes marcas seguirán analizando y utilizando servicios de consultoría, entiendo consultoría / research, para conocer cómo se perciben los nuevos productos antes de su lanzamiento?
Es una pregunta muy interesante porque, bueno, yo no puedo contestar otra cosa porque me he criado en el mundo de la investigación de mercado, luego aterricé en el mundo de los medios y tengo que decir que sí, que las marcas deberían hacerlo, pero voy a tratar de argumentarlo. Y es que mientras que hasta ahora podíamos estar, nos hemos demostrado que las emociones mandan en nuestros comportamientos de compra y que aquello que nos gusta, nos apetece, nos divierte, estamos más dispuestos a pagar un poco más por ello o a consumirlo más veces. En este momento, el COVID muy posiblemente nos ha puesto en un comportamiento de compra mucho más forzado, más racional, y este contexto, y dependiendo del sector, el consumidor va a tener este ímpetu, este afán por entender mejor su compra, por hacerla de una forma más pensada, más meditada. Y sí, creo que las marcas deberían, en estos lanzamientos de nuevos productos o servicios, entender ese lanzamiento en el nuevo contexto, en el contexto que va a provocar esta crisis, que posiblemente, como dice Fernando, terminará, pasará, volveremos a nuestros hábitos más o menos normales, pero en este contexto, desde luego, un lanzamiento de un nuevo producto o servicio debe ir acompañado de entender bien cómo va a ser recibido por parte del consumidor. Sí, la verdad que yo ahí, o sea, poco más que puntuar, pero sí que es verdad que no solo es si lanzas un producto determinado, sino también qué tipo de comunicación lanzas. Un poco por lo que decíamos, que ahora hay un contexto emocional distinto y que todo lo que digas va a ser muy mirado, ¿no? Y muy medido. Entonces, sí que creo que es necesario que se haga ese tipo de trabajos de consultoría para ver cómo se percibe, ¿no? También en comunicación. Muy bien. Bueno, pues yo creo, señores, que vamos a despedir el webinar. No sé si tenéis algo que añadir, cualquiera de vosotros. Pues daros muchas gracias a IAB y a Infinia por contar con nosotros. Un placer. Para nada. Al revés, de verdad que lo que os tenemos que estar agradecidos somos nosotros porque de verdad hayáis querido estar con nosotros debatiendo y dando vuestra opinión y vuestro punto de vista, porque para nosotros pues realmente es muy importante que estéis ahí, que se os vea y que, bueno, pues que en la medida de posible que todos rememos hacia el mismo lado. Entonces, bueno, pues tanto a vosotros como a todos los participantes, como la IAB, os agradecemos mucho vuestra atención, sobre todo a los que os habéis quedado hasta el final, que no está mal la charla que os hemos pegado. Así que muchísimas gracias a todos, mucho ánimo y que salgamos pronto de esto, que seguro que vamos a salir. ¿Vale? Sí, seguro que Muchas sí. gracias. Un abrazo, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Chao, chao.